de sus paisajes a los pies del lago Buenos Aires. Los Antiguos, un lugar para conocer, recorrer, soñar y disfrutar. Visite Los Antiguos. Invita profesora Zulma Neira, intendente. (21:09). Les damos la bienvenida a todos aquellos que se suman a través de las redes sociales a nuestro programa de Azules de la provincia de Santa Cruz. Estamos en el Caletense Radio 98.5 del dial, directamente desde la localidad de Caletoría para toda la provincia de Santa Cruz, República Argentina, y todos los lugares del mundo donde escuchan y siguen Azules de la provincia de Santa Cruz. Vamos a ir a la primera nota de esta semana. Es el clásico que tenemos con la gente de la División Comisaría de la Mujer y la Familia. Están presentes acá en el piso de la radio el comisario Giovanna Elsa Martínez, jefa titular de la División Comisaría de la Mujer, y el licenciado Cristian Cardoso, a quien le damos las muy buenas noches. Chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches, buen inicio de semana. Buenas noches, Daniel, buenas noches a toda la audiencia. Como otro lunes, con información, con diferentes puntos de vista, así que bueno, a desarrollarlo hoy y bueno, como siempre agradecido por el espacio que nos dan para poder brindar información a toda la sociedad. Bien. Buenas noches, Daniel, a todo el Caletense, a todos Azules de la provincia. Bueno, acá estamos para, durante esta hora, hablar, debatir, intercambiar ideas entre nosotros, entre el público y traer un tema nuevo sobre la mesa para ir desglosando y aprendiendo juntos. Bien. ¿Se cortó el pelo, principal? Me corté el pelo, sí. Está canosita, ¿eh? Sí, se me empiezan a ver los años. Bien, bueno, vamos a comenzar a desarrollar. ¿Qué tema tenemos preparado o qué vamos a arrancar el día de hoy? Tenemos, porque nos compete, porque trabajamos en esto, en todo lo que es violencia de género, que hemos trabajado y exprimido este tema tanto tiempo, pero ahora queremos hablar un poquito de lo conceptual, de lo ideológico, de lo teórico también, hablar de la perspectiva de género que se maneja a nivel social y a nivel teórico, y también un poquito diferenciar esta idea de la ideología de género. ¿Qué diferencias hay ahí? ¿Qué cosas tener en cuenta de una? ¿Qué cosas tener en cuenta de otra? Y desarmar un poquito el tema, porque sé que ha sido el tema de los últimos, tal vez, 10, 15 años a nivel internacional, ¿no? Pero hay conceptos finitos que revisar y tener cuidado. Nosotros los vemos de cerca, no de manera teórica, sino práctica. Hay cosas que se ven por el trabajo que se desenvuelve en una comisaría, pero también hay tal vez otras cuestiones más políticas, un poquito más ideológicas, sociales, se puede decir, y culturales, a los cuales nos enfrentamos a veces y no nos damos cuenta, ¿no? Por eso trabajar la perspectiva de género es un tema clave en este momento. Jefa. Sí, más que nada, bueno, agregar a lo que decía Cristian, de que bueno, como siempre, antes de preparar cada tema nos ponemos a investigar, intercambiamos información, y este tema particularmente lo hemos visto, o sea, veníamos preparándolo con cierto cuidado, porque como dice Cristian, para que no se malinterprete la explicación que queremos llevar adelante, porque no salirnos de contexto ni tampoco... Vemos que muchas veces la perspectiva de género está mal entendida por algunos, que entienden mal el concepto de perspectiva de género. Y hay otra gran parte de la sociedad que no tiene el concepto ni tampoco tiene una mirada con perspectiva de género. Que, bueno, la diferencia que nosotros queremos hacer es en relación a tener un punto de vista de perspectiva de género a que tener un punto de vista desde lo que es el ser feminista y las masculinidades. Entonces, bueno, esa es la idea, era de hoy desarrollar el tema siempre con pinzas, con cuidadito. Sutileza, cosa de claro, no para herir que no la susceptibilidad de nadie y que tampoco se malinterprete qué es lo que ustedes nos están queriendo explicar desde su punto de vista, claro. ¿no?
Justamente eso, el punto de vista. Claro, porque es un punto de vista, no quiere decir, ustedes van a hablar sobre lo que le pasa in situ diariamente en la tarea cotidiana, como explicó Cristian, que realizan en la División Comisaría de la Mujer y la Familia. Entonces, sobre eso vamos a realizar, sobre el trabajo que ustedes hacen, es que tienen el punto de vista que a partir de este momento vamos a comenzar a desarrollar y a agarrarse, Catalina. No, sí, más que nada por ahí es el punto de vista que lleva la gente que llega a nosotros. Porque nosotros podemos, dentro de la temática, saber el significado, ver de a qué se lleva esto, pero cómo lo recibimos nosotros desde el de afuera. Desde el que va a hacer un trámite de cómo lo interpreta a la perspectiva de género, no como nosotros. ¿Y qué entiende la gente por perspectiva de género, ¿no? ¿A qué creen ustedes que entiende la gente con perspectiva de género? Sí. Miremoslo de esta manera, una comparación imaginaria, ¿no? Que sea fácil para que entendamos todo. Sí. Imagínate un río que corre, vos vas a los costados como un sendero y vos seguís al río, ¿no? ¿Quién alguna vez conoció o tuvo el privilegio de estar en algún lugar que tiene un río, ¿no? En las cordilleras. Y vos vas caminando y si querés ver dónde termina el río, vas a tener que darle. Porque uno dice, bueno, empieza en la montaña, pero siempre hay un lugar donde desemboca, ¿no? Y donde desemboca es un gran lago donde cae con fuerza el río, ¿no? ¿Por qué hago esta comparación? Porque la perspectiva de género tiene un comienzo y tiene un fin. Entonces, el comienzo tiene que ver con cómo se construye una idea en el tiempo, con los años, con el paso del tiempo, y hablo tiempo, siglos inclusive, de qué mirada se tiene a nivel conceptual de lo femenino, de lo masculino, del hombre, de la mujer, ¿no? Perspectiva de género. ¿Qué pienso yo acerca de él, del género del que tanto se habla? Y ahí ya cada uno tendrá su connotación ideológica, a la cual adhiere o no, decir, bueno, no, yo no creo que existan sexos, que existe el masculino y el femenino y el binario, y pueden sacar todas sus variaciones que por ahí algunos están de acuerdo o no. Entonces ese río viene a ser un mapa conceptual, ¿no? Que empieza en algún lugar y desemboca. ¿Dónde desemboca? ¿Y dónde se puede ver? Por ejemplo, el lago donde cae el agua, teóricamente hablando, sería la comisaría, ¿no? Alguien que llega con esas ideas acerca de la mujer, ¿no? O acerca del hombre, y por causa de esas ideas o preconceptos analíticos, termina teniendo una opinión de la mujer, ¿no? Dice, no, la mujer no me planchó y entonces le tuve que pegar. Un ejemplo, ¿no? Estoy dando un ejemplo. No es que en todos los casos sea así. No, porque la mujer, ella se tiene que hacer cargo, yo no tengo que pasarle dinero de nada, porque es su rol. Entonces las mujeres se ocupan de la limpieza, nosotros vamos a laburar al campo. Eso es una perspectiva del género que yo tengo, Claro. ¿no? Es una idea, teóricamente, que tengo instalado y desemboca en una denuncia, ¿no? Es decir, ¿por qué llegué hasta acá? Porque creo que la mujer no está cumpliendo. O todo lo contrario, el hombre está fallando en su rol de sostener a la familia. Él se tiene que hacer cargo de todo, yo no tengo que trabajar. Eso también es perspectiva de género. Es tener un concepto acerca de que el rol del hombre es solo de sustento y que la mujer no tiene que trabajar. Hay mujeres que lo tienen, ¿no? Que creen que solo trabaja la madre, el padre o el masculino en la casa, y ellas tienen asumido que su El rol de ama de casa. de ama de casa. Y muchas personas, incluso mujeres o varones, pueden disociar de este pensamiento y decir, no, yo no creo que sea así. Entonces la perspectiva de género viene a ser esas ideas conceptuales y analíticas preconcebidas en mi mente acerca de la mujer o acerca del hombre. Eso es a nivel teórico. Entonces es un río de conceptos que desemboca en una situación. Se puede ver en esto de los muchachos no jugamos al fútbol, entonces, y eso se puede ver a nivel general. Y dice, no, porque el fútbol es algo de macho, las mujeres no juegan a la pelota. Entonces ahí ya dice, no, las mujeres también pueden jugar. Tal vez en otras condiciones físicamente hablando, porque por ejemplo, una mujer se queda embarazada, ya tiene que pausar el entrenamiento, Claro, sí. no puede ser igual su vida.
Entonces ya tiene que ver con una connotación biológica también, independientemente de lo que yo crea de eso también, porque lo biológico también entra en discusión en todo esto de perspectiva de género. Entonces uno tiene que saber que ya socialmente hay una diferencia y lo pueden decir que es una desigualdad o no. Pero entonces todos los conceptos y teorías que tengo acerca de la mujer o del hombre desembocan en algún lugar. Puede ser en la comisaría, en una escuela o en un conflicto familiar, en una discusión. Todo eso tiene que ver con perspectiva de género. Hasta ahora, teóricamente hablando, para introducir, ¿no? Bien, perfecto. Sí. Jefa. Sí, más que nada es como, bueno, volviendo al mismo tema de Cristian, es más que nada es analizar los roles en comportamientos y diferencias que tiene el hombre y la mujer en la sociedad, en la cultura. Entonces, la idea de nosotros era marcar bien el concepto de qué es lo que es la perspectiva de género en relación al trabajo cotidiano. ¿Por qué? Porque todos muchas veces nos dicen, y en la entrada dicen, no, porque ustedes defienden a las mujeres y a nosotros no nos entienden, hombres. O también nos ha pasado que al decir nosotros acá, como yo siempre digo, que es un punto de vista personal y mío, que la violencia no tiene género, me han cuestionado de por qué yo no defiendo a la mujer siendo la jefa de la comisaría de la mujer y la familia. Yo, mi opinión personal, como yo siempre lo digo, es porque yo trabajo la parte de familia igual y no tengo el 100% de los agresores hombres. Hay mujeres que han cometido hechos de violencia, que han cometido hechos de abusos, que son complicados con su accionar para terceros y más que nada en el seno familiar. Pero como siempre lo aclaro, es una opinión personal. Claro. Mía. Desde lo que vamos a la sociedad, la perspectiva de género está muy mezclada con un punto feminista. Digamos que se tergiversó todo, ¿no? No estamos diciendo que está mal el tema de tener una mirada feminista, pero no tampoco el empoderamiento. El tema de atacar a través de una figura de mujer al sexo opuesto, o no respetar a esa mujer que también muchas veces vemos nosotros que son mujeres las que eligen el rol de ser madres, de ser mujer de hogar, de no querer salir a trabajar, de ser dependiente de... Pero son elecciones propias y no podemos atacar a esas personas por querer cumplir ese rol. Y nos ha pasado de que han sido cuestionadas de por qué no sos independiente, de por qué no salís vos y conseguís tus cosas. Y son elecciones. Nosotros no estamos acostumbrados a respetar la ideología del otro. No estamos acostumbrados a aceptar un punto de vista distinto en relación a esta temática. Todos creen, no hay, digamos, un término que somos muy extremistas. Entonces la idea es que entendamos de que se tiene que respetar que no todos miramos desde el mismo punto. La perspectiva que yo puedo interpretar desde la temática de género no es la misma que Cristian puede tener desde su lugar. O no puede tener una compañera de mi mismo sexo desde su punto. Esa era es la finalidad de lo que planteamos hoy, acá. Entonces, por ahí, como dice Cristian, es estudiar y analizar los comportamientos, los roles que nos tocan en la sociedad. Desde nuestro punto, hoy en día vemos que este concepto no está bien entendido, por lo que nos llegan a nosotros las diferentes trámites. Entonces la idea es, dejar una idea clara de todo lo que es la perspectiva. De género hablamos, ¿no? Sí, entiendo. Sí, y tampoco basarnos en las diferencias biológicas, sino más las sociales y culturales e ideológicas que se tienen a través de los estereotipos. Es una crítica al pensamiento sobre la mujer y sobre el hombre. Eso es la perspectiva un poquito. Es como decir, ¿qué lentes te pones para mirar a la mujer? ¿Qué lentes te pones para mirar al hombre? Y ahí tiene que ver con una carga teórica, ideológica, si se le puede llegar a decir. Entonces, a través de los lentes que yo me pongo, es la visión social que voy a tener de las cosas. No sé si me explico. Sí. Entonces, si yo me pongo un anteojo con aumento y no necesito aumento,
voy a ver mal, me voy a marear. Distorsionado. Se va a distorsionar mi visión. Si necesito realmente ver un poco más allá, porque me cuesta ver, y me pongo unos anteojos normales, no voy a poder, me voy a seguir forzando la vista. ¿Me explico? ¿A qué me refiero con esto? Necesitamos ponernos los lentes adecuados para hablar de la temática y para abordarla. ¿Y a qué estoy diciendo con esto? Tenemos que investigar, ver que lo teórico se condiga con lo práctico, con lo que sucede en nuestra sociedad. Por eso hay que hacer un análisis de la vida cotidiana y una crítica a la vida cotidiana. Y también ver las estructuras sociológicas que se forman fuera de los libros, fuera de los conceptos, porque afuera está lo que está sucediendo. Yo no me puedo parar en un autor que dice algo sobre un tema y creer que es así el mundo. Necesito ver la realidad, lo teórico con lo práctico. Entonces, en esto del feminismo y el machismo y todo eso, el machismo le hizo mucho daño a la historia del mundo. En general, al mundo le hizo mucho daño. Porque me acuerdo cuando hice mi tesis, siempre destaco esto, investigué un montón acerca del tema porque tenía que ver cómo era la estructura patriarcal y por qué el hombre era como era y por qué siempre, por ejemplo, retrocedemos en la historia y el único que podía ser rey era el hombre, muy pocas reinas, entonces había una desigualdad en donde no se le daba lugar a la mujer para el gobierno. Pero hoy estamos en el siglo XXI y la presidenta de la Unión Europea es una mujer, ¿no? La que maneja toda Europa es una mujer, ¿no? Ahí tenía el nombre, pero hoy, fíjate, ves las noticias y vemos presidentas en distintos países. ¿Tardó en llegar a esa posición? Sí, tardó, pero por el machismo que le hizo mal a la historia. Ahora, no hay que bajar una bandera y subir otra, ¿no? Como subir al extremo, hacer lo mismo que hizo el anterior, pero desde el otro bando, ¿no? Como decir ahí Boca River y me voy a River y me hago de Boca, no sé, entonces tiene que ver con esto de no ser extremista con esto, hay que buscar un equilibrio, ¿sí? No sé si igualdad, porque si queremos lograr igualdad, también se nos va a distorsionar un poco la visión. Esto me refiero a porque las mujeres han alcanzado... a que pueda ocupar un puesto como de jefa, de presidenta. Es que ya los hay. Claro, sí. O sea, quizás que no en la cantidad que tendría que haber. Sí, ¿no? nosotros sé que biológicamente no, igualdad no va a poder ser. O sea, si queremos equipararlo así biológicamente, no. Claro, que justamente este concepto no busca hacer una diferencia desde lo biológico, porque somos distintos. Claro. Por él lo que busca es que haya una nivelación en respecto a lo que es, que no influya el género para acceder a alguna actividad. Siempre yo tenga la capacidad de desarrollarla, de poder cumplirla, que el hecho de que yo sea mujer no influya en la decisión de poder ocupar un cargo. Que en realidad el concurso sea por la capacidad intelectual, claro, y no por el género que pueda representar. Claro. Es por eso que dice Cristian, ha tardado en llegar, pero hoy en la actualidad tenemos mujeres acá adelante de presidencias. Institucionalmente sí que era igual. Institucionalmente igual. Usted es jefa de una comisaría. Justamente, han cambiado, pero no que la idea es no irnos de un extremo al otro, sino buscar un punto medio en decir, bueno, por tu capacidad vos cumplís, pero tampoco te sientas en un... No es una compensación, tiene que ser por intelecto. Que no sea por hayas ganado. Ocupar el cupo, claro, porque tengo que ocupar el cupo de mujer, te lo pongo a vos. Y claro, no te evalúo como por tu capacidad de desarrollo. Sí. Entonces, cero recursos humanos. Exactamente. Sí. La idea es que sea puesta a la misma altura que el hombre, pero no por una cuestión de decir, bueno, cumpla la parte de tener mujeres y no te fijas. Que tengan la oportunidad de concursar y si perdiste, bueno, fue por una cuestión de capacidad, no por una cuestión de género. Perfecto. Esa es la idea. Se entiende, perfecto. Sí, por ejemplo, en la historia... Cleopatra es una figura que no me para de sorprender a mí cada vez que he investigado o visto sobre ella. Se sabía alrededor de 20 idiomas. Una mujer
que dicen que incluso creó el preservativo, lo que hoy conocemos como preservativo lo creó una mujer, porque bueno, tenía una vida sexualmente activa, pero no quería quedar embarazada. Eso es lo que los historiadores registran, ¿no? Entonces se las ingeniaba, era una mujer muy, muy inteligente y prefería pasarse sus días en la biblioteca, encerrada, aprendiendo idiomas, matemática, álgebra, ciencia. Era una investigadora, una hambrienta por el conocimiento y marcó una diferencia tremenda, ¿no? Entonces se registra como una mujer que marcó la historia. Marie Curie, la que crea la premio Nobel de la ciencia, de la física, cuando crea lo que sería, lo que después se ocupó para lo que hoy son los rayos X, ¿no? Para sacar placas y todo eso. Ella hizo una investigación, está la película sobre ella, ganó 2 premios Nobel de la ciencia en diferentes campos, ¿no? Entonces logró cosas muy grosas ahí en la parte de la película. La comunidad científica, que era la mayoría masculina, y ella estaba ahí, se levantó a aplaudirle, a reconocerle, y nos sentemos a escuchar a esta mujer porque de verdad que sabe. Entonces, como decía recién la jefa, tiene que ver por un lado de la capacidad. Obviamente esta estructura patriarcal y del machismo no le daba lugar, eso es cierto, yo no te lo voy a discutir, pero hoy ya no se lo ve así tanto. Tal vez en culturas que las árabes, por ejemplo, que casan a los niños, a las niñas desde chiquitita, ya un matrimonio arreglado con un hombre de 25, 30 años y la nena tiene 12, y la perspectiva de género, ¿dónde está? No llega allá, porque allá directamente los talibanes tienen una posición extremista en el rol de la mujer. Entonces allá no llegan estas teorías, porque se cierran las fronteras teóricas para esos lugares. No está permitido, es violar una norma. Entonces allá sí que es machismo puro, en su estado puro y máximo. En las culturas árabes, donde la mujer tiene que estar vestida, tiene que se le ven los ojos, hay demasiadas reglas. Entonces imaginémonos un mundo paralelo, ¿no? Entonces acá se ha logrado muchísimo en América Latina, en Europa, pero los países árabes, que todavía a las mujeres, porque dicen que solo el hombre puede sentir placer en la relación sexual, y le cortan el clítoris a las nenas. Eso es algo extremista, ¿no? Entonces, la lucha es gigante todavía a nivel mundial en este tema, pero a lo que vamos es, lo que se ha logrado es un avance tremendo en la posición de la mujer en roles de jefaturas, de presidencias, administrativos, cargos públicos, pero aún así eso no define al hombre o a la mujer. Si yo creo que soy más o menos, me estoy comparando y estoy compitiendo, y termina siendo una competencia de géneros, cuando el hombre y la mujer se deberían sentir satisfechos con lo que son y no competir. Es la competencia lo que nos ha llegado a esta guerra, ¿no? Creer que somos más, que somos menos, y la verdad que somos diferentes y podemos desenvolver nuestras capacidades de manera diferente, pero tenemos que convivir con eso, ¿no? Una sociedad que acepte al otro en sus capacidades y sus habilidades. Y por eso te decía que hay muchas veces la mujer o el hombre llegan a esos conflictos por las ideas preconcebidas que tenemos uno del otro. Hay culturas o provincias del país o de cualquier parte del mundo que las mujeres son muy machistas, y llega el padre o la pareja, el esposo a la casa, y le dicen a los hijos: sacale la bota a tu papá, ¿no? La bota, y el hijo va, y el padre se sienta y se acuesta, anda a prepararle el té o la limonada, servirla, y lo atienden como un rey, pero son órdenes de la madre. Entonces también tiene que ver con el machismo, está instalado en la mujer. Todas esas discusiones todavía tenemos que trabajarlas. Y después esa misma hija que se cría con ese pensamiento vuelve a decir: andale a plancharle la ropa a tu hermano. Entonces tiene que ver con algo cultural que está de ambos lados. Y el hombre obviamente ha tomado sus ventajas en esa posición. Y después, cuando se dan las batallas, las peleas de ideológicas, terminan en denuncias, ¿no? Que tiene que ver con esto. ¿Estamos bien? Sí, no, es un tema
largo. No, porque... Es un tema delicado. ¿Querías decir algo? No quiero preguntar nada. Te da a pensar. Porque... Sí, porque no quiero preguntar nada, porque si vamos, está muy bueno todo lo que decís, porque es la historia, ¿no? Es la historia, sí. De la humanidad. Pero digo, trayéndolo al día de hoy, al trabajo que ustedes cotidianamente realizan dentro de su lugar, también trajo sus problemas, esto de la mujer y del hombre, de las denuncias y de un montón de cuestiones laboralmente, Sí. que como que se confundió todo, porque no era por ahí, no íbamos por ahí cuando crearon la ley de igualdad y de perspectiva de género, no era por ahí que iba tampoco. No era darle todo el poder para que se hagan un montón de cuestiones o pasen situaciones que terminaban perjudicando a otra persona sin realmente hechos que no sucedían y un montón de cuestiones. En tu relato me pongo a pensar todo eso que sucede y digo, nos fuimos re lejos. ¿Vieron la película Oppenheimer? Sí, ¿Viste? Oppenheimer se paró mucho arriba de la teoría de la relatividad que fue de Einstein, ¿no? Y Einstein desarrolló una idea tremenda acerca de la fuerza gravitatoria y un montón de cosas de la cuadrícula gravitacional. Y él crea esta teoría de la relatividad, todo es relativo, nada es absoluto. Y muchos científicos se pararon sobre esa teoría para seguir investigando. Y uno de esos fue Oppenheimer. Y después, cuando él crea la bomba atómica y ve el resultado de esa bomba atómica, dijo, yo no tenía pensado que sea para que se tire esto en Hiroshima y Nagasaki. No lo pensé así, pero la hiciste. Claro, sí. Entonces también podemos pensar de Marx cuando crea el Manifiesto Comunista. Él escribe y después desemboca en una terrible guerra entre las fábricas por toda Europa incendiada, y él termina diciendo, pero yo no escribí esto para que nos peleemos entre todos. Pero abrió los ojos, ¿no? Entonces muchos proletarios empezaron a quemar la fábrica de los burgueses. Entonces todo lo que se escribe, si se malinterpreta, Claro. se puede llegar a desembocar en Que es violencia. generalmente lo que es pasa. mucha violencia, sí. Sí. Nosotros comparando la información, por eso justamente en la tarde veíamos estas diferentes malinterpretaciones y por ahí el punto de vista de mismas mujeres que opinan por ahí no sentirse representadas por lo que es la perspectiva feminista. Porque también es como dice Cristian, han nacido dentro de un régimen machista que no lo ven mal a ciertas cuestiones de elecciones, de posiciones, y tampoco se sienten víctimas ante la sociedad por ser mujeres, se sienten capaces, se sienten independientes y no necesitan, digamos, tener una... No, ellas como que no necesitan la perspectiva de que las defiendan como mujeres como para poder sentirse importantes. Y está la otra parte de que sí plantea y te muestra de que ya el hecho de ser mujer te considera como víctima, que sos débil, de que vos tenés que estar siendo defendida, representada. Entonces tenemos los dos puntos de vista. A eso iba. Claro, el pase que está, o sea, hay que decirlo y están las dos partes, la que tiene su punto de vista como feminista que sí acompaña ciertas cuestiones y el otro extremista, como decíamos Cristian, que no tenemos un término medio. Por eso esto es un tema delicado de hablarlo. ¿Por qué? Porque no todos tienen la misma interpretación y no todos aceptan la respuesta. No sé si era de Y México. este es nuestro punto de vista, no es que tampoco tenemos... Era de México la que estábamos escuchando temprano, me parece, la que decía que no se sentía representada por la tercera ola de feminista que tenían ellos. ¿Por qué? Porque ella no veía al hombre como un enemigo. Ella lo separó por olas, de la primera ola de los feministas, la segunda a la tercera, que es como que metían a todos en un mismo colectivo y que vos tenías que ir en contra del sexo opuesto. Por eso ella particularmente no se sentía representada. Y después tenés educadoras que igual ven desde la parte de lo que es, ellas separan la perspectiva de género desde la perspectiva feminista. Que vos no puedes explicar una perspectiva si no pasaste primero por el concepto básico, que ella entiende como educadora que tenía que primeramente aprenderse y a entenderse el concepto de perspectiva de género para después vos dar tu punto de vista feminista. Que también, si vos tenés una opinión opuesta a una persona que tiene el punto feminista, lo que nos manifestaba esta chica que es de México, que no tampoco se esperan siempre buenas respuestas, porque ha sido atacada. Claro, es para que te ataquen. Con violencia, con bullying, a raíz de pensar distinto y siendo del mismo género. Claro. ¿Qué es lo más duro?
Por eso te digo, está mal interpretado en Claro. muchas cuestiones, está mal, ¿Qué es lo mal que puede llegar a entendido. pasar después de esta charla? Igual. Puede Sí. pasar. Claro, sí. Estamos expuestos a esto. Al tocar temas tan delicados, siempre estamos expuestos a que al otro no le guste nuestro punto de vista. Lo podemos, todos respetamos, pero ese es el tema, que no todos respetamos lo que piensa el otro. Vos pensaste distinto a mí y ya sos un enemigo, estás de la vereda enfrente y con vos Sí, no sí, puedo sí. dialogar otro tema. Y Claro. está mal entendido. Hay que saber entender las diferentes interpretaciones que puede tener una persona y las opiniones que yo puedo tener de un tema a lo que puede pensar Cristian, a lo que podés pensar vos. Y no estamos como sociedad preparados para entender que hay opiniones distintas. Totalmente. Y se generan Todos estos los días me conflictos. estoy dando cuenta. Y se generan estos Y así conflictos. como decía Cristian cuando arrancaba la nota, cuando estaba haciendo su introducción, que el hombre llega a la comisaría de la mujer y dice, no, pero ustedes están para defender a la mujer. O sea, quizá vengo en desventaja. Claro. Y la mujer, cuando se presenta, no, yo soy mujer y acá a este tenemos que darle como, o sea, también Este debate, ¿sabe qué lleva? y también hay una mala interpretación Claro. igual ahí, porque El rol de nuestro trabajo. Nosotros. Claro. Sí, sí. Este debate yo creo que a futuro nos lleva a tener que tocar el tema de las falsas denuncias. La falta Que es una que cuestión, existen. ponele, cuando nosotros ponemos a sí, hablar, sí sé que existe. hablar de estos temas, Sí. nos dicen, ¿y cuándo hablan de la falsa denuncia? Bueno, Porque que nos ha pasado en charlas, el próximo digamos. lunes. Mira, este tema lo venimos preparando porque, Sí. como te decimos, es muy sensible Claro. y va a tener su repercusión, no decimos que no, porque no todos estamos con la misma opinión. Pero la idea es llevarle una idea más formada al que está del otro lado, que por ahí no toca la temática, que por suerte no le toca es tener que llegar a nosotros, pero que sí que tenga una ideología de qué es lo que se busca con las perspectivas de género que observemos como ciudadanos. Ujú. No es atacar a Y hay nadie. gente que se ha ni- preparado para hablar de perspectiva de género, pero quizás tampoco lo entendió. Y lo que vuelca a su conocimiento, quizás que lo haga con su propia visualización o entendimiento y que para el resto está mal. Y en este tema tenés que ser imparcial. Pero Tenés que ¿entendés lo que tener te digo? O sí, sea, sí. que puede haber una mala interpretación. Sí, yo me lo estudié, lo leíste, sí, lo entendiste a mi A mi manera. manera. Exactamente. ¿Entendés? Y ahí se pone complicada la situación. Ujú. Cuando vos lo viste a tu manera y 100 lo están viendo de manera distinta, entonces ahí se pone Siempre complicado. cuando hemos charlado de violencia de género hemos hablado mucho de la manipulación, ¿no? Entonces la manipulación se da de ambos lados, desde el lado masculino como el lado femenino en el seno de la violencia de género y en violencia intrafamiliar. Si yo a un niño o a una niña le enseño la manipulación desde chiquitito o chiquitita y la formo con ese estilo de vida, estilo familiar, ya es propio, esa persona aprende a mentir, aprende a manipular, aprende a romper las normas y aprende a maquillar el error. Entonces, de grande, esto que tocando un poco lo de la falsa denuncia, sabe muy bien cómo dejar bajo culpa a otra persona. Él tiene la culpa. Mirá lo que me hizo y dibuja, porque se me vienen casos a la memoria que Claro, hemos sí. tenido que abordar, Acontece, sucede. en donde yo la escuchaba a la persona, vamos a hablar de la mujer, ¿no? Porque fue un caso hace mucho, que me daba cuenta que él era tan buen manipulador, el masculino, tan buen manipulador que siempre le hacía quedar mal a ella. Y todo el mundo tenía una opinión reservada de ella por causa de la excelente forma de manipular que tenía este agresor. Y ella era la mala, vos sos una loca, y él la filmaba y subía a redes sociales. Entonces la dejaba re mal a esta persona, ¿no? Pasó hace un montón y no voy a dar nombre ni detalles, pero Sí, sí. a lo que voy era un excelente manipulador el agresor y la dejaba mal. Entonces, él venía y hacía la denuncia y parecía que, wow, él es el inocente. Liberemos a Barrabás. No sé si esa frase se le viene. Sí. Liberemos Sí. a Barrabás. Liberamos al malo, ¿no? Y el culpable es el bueno, el que no hizo nada. Pero el bueno no manipuló. Entonces está en desventaja. Y termina siendo, no estoy diciendo que hay que manipular para nada, sino que el otro transgredió una verdad y la hizo mentira. A esto vamos con dejar como persona culpable a quien no hizo nada y el que hizo todas quedó bien parado, porque es un excelente manipulador.
Entonces la Pero manipulación... después se revirtió todo eso, porque si lo está comentando es porque después se Sí, revirtió. se tiene que es que ahí está la parte en donde quien escucha del otro lado tiene que tener la mente de cómo trabaja el agresor. Claro. Entonces yo dije, mira, es la típica. Yo me daba cuenta, la tremenda película se filmó y dejó como enemigo a la mujer, ¿no? Y tantos casos de viceversa también, la mujer hizo tremenda escena y dejó mal parado y él es el culpable, cuando después los resultados estaban a la vista, los hijos abandonados, pasaban tiempo con la madre, estoy dando datos generales y de casos muy similares, ¿no? De que démosle el cuidado a la madre. Y después ves el resultado y decís, che, pará, no estaba mejor con el padre, ¿cuál es la versión que tenemos que...? Hay que investigar con detalle. Hay que profundizar en las historias. Por eso digo que la manipulación tiene mucho que ver en esto de la falsa denuncia. Porque el otro es un experto y yo estoy en desventaja. Porque queriendo hacer las cosas bien, termino siendo Barrabás, ¿no? Claro, sí. Y ahí vamos con esta idea y perspectiva de género y estereotipo de la mujer y estereotipo del hombre. Esta frase que dicen los agresores a veces, tu mamá es una loca. Si yo al chico... durante 15 años le digo que mi mamá es una loca, ¿qué voy a pensar de mi mamá? Que mi mamá es una loca y que tiene problemas de salud mental o lo que fuere y termina quedando con mamá y él supo manipular a ese niño. Entonces esa cabeza de grande va a pensar en su próxima relación que las mujeres son todas locas. Eso es sembrar un estereotipo de género en alguien, ¿no? Entonces esa cabeza se va formando. Alguien me sembró una idea tóxica de la mujer o tóxica del hombre. A esto vamos con perspectiva. Y tiene que ver con una construcción social. A veces no me lo dijeron mis padres, me lo dijeron los amigos. O alguien viene y me dijo, che, no es así. Por eso hay que tener detalles finos en nuestra investigación y cuando escuchamos el relato también. Tenemos que ser inteligentes que estamos escuchando. ¿Qué idea compramos? Claro, ¿no? sí. Por eso te digo, en el que recepciona, y si el que recepciona, te digo yo, que sabe de perspectiva, pero no la interpretó de la misma manera, estamos ante un problema. Y claro, porque después termina en un femicidio, Claro, como sí, dice, sí. y el que escuchó con anterioridad el caso dijo, no, acá no pasa nada, es ella, Claro, sí, y sí, terminó la mujer bajo un puente asesinada, lo que fuere. De ahí Tristemente. lo importante de que todos entendamos de qué es perspectiva de género, ¿no? Sí, más que nada el concepto claro para evitar males mayores y también entender de que otro puede pensar distinto. Y sin atacar a nadie, como te digo yo, es aceptar la opinión ajena desde un punto distinto de interpretación y nosotros más que nada ahí en la división tenemos que tener bien en claro el concepto de perspectiva de género, imparcialidad sobre todo, porque no podemos estar de un lado ni del otro. Para eso se encarga la justicia, nosotros somos solamente veedores de los trámites, de ayudar en el momento, y después la justicia impartirá con sus pruebas, con sus medios de estudio que hace, porque son las pruebas psicológicas, hacen un montón de cuestiones que ya determinan en realidad qué es lo que sucede a posterior. Nos ha tocado situaciones en que hemos escuchado que niños que dicen no quiere ir, no lo quiere ver a su papá, no. Y vos los haces cumplir el régimen y esa criatura se desespera por ir con el padre o con la madre. Nos han llegado a querer hacer trámites previos a un régimen de visita y no, porque no quiere ir, porque llora y bueno, cumplimos igual, tráelo en el horario, vemos de ahí qué pasa y después posterior informamos. Y no, la criatura esa se desesperaba a ver la otra parte. Y vos decís, ahí está, tema manipulación. Es algo complicado. Y que es muy actual, que pasa continuamente. Lo hemos hablado en la que hay separaciones que son buenas y hay separaciones que son malas, ¿no? Que llegan a un común acuerdo. Pero y hay otras que son muy complejas y ahí donde juega todo eso, ¿no? Muy conflictiva. Muy conflictiva, donde sí. juega, ¿no? Porque con esto y así. Y ustedes tienen que estar en el medio. Sí. Y aportándole continuamente a la justicia. Es un laburo complicado, muy complejo el de ustedes. Sí, es mucho drama a veces. No, pero igual porque en medio de todo el porque drama igual de todo eso la familia. justicia se vale mucho de lo que ustedes informan igual. Exactamente. Entonces es un laburo. Y nosotros tenemos que los oficiales tienen que tomar la denuncia al varón, al agresor, incluso que viene y denuncia tiene todo el derecho de hacerlo. Claro, sí, obvio. Y después la justicia evalúa qué hacer con eso. Entonces, sí, como dicen, el primer interventor, la comisaría, porque llega ahí el caso y a veces
no llega, llega desplomada, desbordada la situación. Y uno tiene que atajar penales. La comisaría vive atajando penales todos los días, porque a veces no sabes qué te va a caer o a qué hora o cómo estará el personal, si estará completo, porque a veces también la policía tiene ¿cómo se dice? Sus detalles, ¿no? De trabajo, porque es una institución y sosteniendo toda una ciudad y todo zona norte, o sea, una comisaría para todo, es gigante el laburo. Por eso digo, La capacidad del que recepciona todo eso, igual, que nunca hablamos de eso, igual. a las pero- administrativas Bueno, la o sea, vemos no, pero- corriendo ahí No, adentro. pero la capacidad del que recepciona, igual, porque igual es mucha información de golpe y siempre, generalmente, con Ajá. temáticas que no, ¿cómo te puedo decir? Que no tienen rutina, porque me imagino que se llegan a sorprender por decir, no puede ser que pase esto. Cuando crees que nunca, que lo que pasó, o sea, después de esto no hay nada, ¿no? Y viene otro otro que más es peor, jodido. esa capacidad, siempre Claro, lo hemos hablado. las modalidades y los tipos son distintos, se van mutando con el tiempo y van siendo más grandes, más agresivos, más silenciosos a veces también. El abanico de las víctimas es más grande, ya no solamente mujeres. Entonces vos decís, esto es como que a cada día va cambiando y buscando la manera de llegar a cometer el daño. Porque a veces, y llegando también muchas de las personas a hacer un trámite, a sentirse responsable de que genera eso, o sea, a qué grado de manipulación por ahí llegamos a ver de que se sienten las propias víctimas culpables de que generan la reacción del otro por Sí, por sí, una entiendo. simple Sí. Por un sí o actitud. por un no, si se quiere. Y con respecto a lo que hablaba Cristian hace rato del tema del personal, igual, en su momento, bueno, él hace los miércoles el trabajo sobre el personal igual, porque no todos están preparados para no sé, ponerse al frente de una denuncia de un abuso o de una violencia que ha sido bastante grande. No está en el día como para recepcionar el trámite. La salud Y somos- mental del Claro, personal. no, sí, Poquito. lo hemos hablado, o sea, usted nunca ha querido andar en el tema, pero a mí siempre me interesó porque hay que estar en esa espalda, o sea, y es como lo que le dije recién, o sea, hay momentos en que decís, bueno, con esto que escuché hoy, esto no lo supera más nada, y después resulta que viene otro día que está de guardia y lo que escucha es mucho peor, y esa recepción y hacer esa, si se quiere, lo que hablabas recién, esa calificación de decir, ¿quién está diciendo la verdad? ¿Será todo tan Claro. veraz? Todo eso es complejo. O sea, y vos podés decir el mejor profesional, pero llega un momento que también hace mella en ese cuerpo. Sí. Sí. Es mucha información. Y últimamente nos está pasando de que estamos recepcionando las dos partes al mismo tiempo. Me quedé sorprendido otro día que al mismo tiempo y que también porque la gente piensa que el hombre no denuncia. No Sí, sé. denuncio. Claro, o sea, pero que la comunidad en general o nosotros como sociedad pensamos que solamente los hechos ocurren sobre las mujeres y también ocurren sobre el hombre. Quizás Sí. sean los menos, pero también ocurren sobre el hombre. Claro que sí. Sí, sí. Sí, igual como te digo, el que lleguen ambas partes es un conflicto grande porque es un espacio reducido. ¿Juntos? Juntos. O sea, Oh. juntos en el sentido de que llega primero uno a querer denunciar y por Y atrás detrás llega el otro. llega la otra parte y mandamos a una jurisdicción que nos quede cerca para poder descomprimir el problema. Pero siempre estando ahí al cuidado, digamos, de evitarlo más conflictos de lo que ya viene. Pero sí, nos toca el tema de estar de referee ahí, digamos, en la puerta, a ver, primero entró uno, bueno, sea agresor o sea la víctima, el primero que llega atendemos nosotros y el segundo lo derivamos a jurisdicción. Bueno, tampoco estamos para ir haciendo intercambios en medio de la puerta. No da el espacio físico, entonces preferimos trabajar de esa manera, que ya está hablado con las comisarías de que si informamos nosotros que están las dos partes, que una derivamos a ellos. ¿Es por jurisdicción o porque por ahí está, esta semana está la primera de turno, por ejemplo? No es por turno, es por jurisdicción. Ajá. De donde viene el conflicto que No, se ha claro. derivado, se lo hablamos con el oficial de servicio y mandamos el trámite para que después ellos nos remitan por nota. Seguimos trabajándolo nosotros, pero al momento como están ambas partes presentes, trabajamos cada dependencia con una de las partes.
Bien. ¿Y trabajan todos en el mismo lineamiento o es que esa persona que estuvo en alguna comisaría después va y hace la ampliación en la comisaría de la mujer o termina todo el trámite en la dependencia que hizo el trámite? No, porque comisaría de jurisdicción después nos tiene que remitir las actuaciones a nosotros. Terminamos instruyendo a ambas causas la comisaría de la mujer. Indistintamente que se recepcione el trámite en otra dependencia, nos elevan por nota o nos remiten por nota los actuados y lo trabajamos nosotros. Ujú. Bien, perfecto. ¿Y cómo debe haber sido importante el tema de perspectiva de género para que lo estemos desarrollando hoy acá, ¿no? Las cosas que verán ustedes en la comisaría para que hoy estemos desarrollando un tema tan importante como este, ¿no? Sí, es muy necesario no tener un concepto tóxico del género, de la mujer, del varón, del hombre, la mujer, como quieran llamarlo, cada uno decide eso. ¿Por qué digo concepto tóxico? Porque, como decía al principio, los lentes que me pongo son la mirada que tengo. Si yo me decido poner lentes oscuros para mirar al hombre o a la mujer, listo, eso va a ser lo que yo crea de la mujer y del hombre. Por otra parte, nos hemos puesto a hablar de machismo dándole una crítica extrema, pero nadie trabaja o poco se trabaja sobre la masculinidad. Y cuando yo trabajaba con agresores, ¿qué nos decían a nosotros en la fundación? Que defendíamos a los varones, a los hombres agresores, que defendíamos a los violentos. Eso era el estereotipo y nadie estaba puertas adentro confrontando a cada uno de esos agresores. No era nada fácil, pero se creía que defendíamos a los agresores, porque la sociedad juzga y es crítica y es rápida para eso. Cuando en realidad lo que le enseñábamos era la reeducación de la conducta. Él era un violento, necesitábamos que desaprenda esas conductas y se reinserte socialmente. Esa es un sano trabajo. Yo lo viví, aprendí un montón de la mente agresora desde ese lugar. Pero cuando trabajábamos masculinidad se retorcían, porque les enseñamos cosas que iban en contra de sus estructuras de pensamiento acerca del hombre, ¿no? Me acuerdo que hablábamos de la virilidad y todas esas cosas que, por ejemplo, el hombre, y hablo a nivel social, cuando éramos chicos te dibujaban, y sigue pasando en las escuelas, que te dibujaban un pene en la silla y vos no te podías sentar porque si no eras un maricón, ¿no? Entonces había una silla que estaba todo rayada ahí, nadie se sentaba, y esas bromitas las hacían los chicos. Y eso tiene que ver con una falsa creencia del sexo masculino, ¿no? De que el que la tiene más grande es más hombre, el que la tiene chiquita es menos hombre, y todas esas cosas no se trabajan. Entonces esa persona se va criando con que la masculinidad pasa por el sexo. Claro. Y la verdad que la masculinidad pasa por otro lugar. Y entonces si enseñásemos en las escuelas o desde un principio el sano concepto de lo masculino, no lucharíamos con el machismo. Porque yo estoy formando a alguien que tiene un pensamiento sano acerca de su propio sexo y del otro. Si enseñáramos cosas como esas que van en contra de esas estructuras formativas que vienen de mandatos familiares anteriores, tendríamos una cabeza más sana y tendríamos relaciones más sanas en el futuro. Si trabajásemos, por ejemplo, con los agresores que siempre decimos, y trabajásemos la masculinidad y el rol sano de la mujer, el rol sano en una relación, si trabajásemos los noviazgos saludables, promoviendo el noviazgo saludable y quitando el noviazgo tóxico de las estructuras de pensamiento de los chicos, 10 años más adelante tenemos menos denuncias. Pero hay que laburar. Claro, totalmente. Ese es el tema, ¿no? Trabajar sobre Está bueno, lo importante. Todos son temas para charlar, que hemos charlado Sí. en varias oportunidades, pero esas son temas para... Son temas que tenés que tocar para empezar con los cambios. Claro, y hay que volver y volver y volver, pero sigo diciendo lo mismo, ¿no? Son temas que por ahí no suman, entonces no se tocan, o sea, no... En realidad suman conocimiento y suman herramientas para poder resolver un conflicto que vos podés llegar a tener. Que no lo crean necesario es la realidad, pero que sirve. Sirven un montón de cuestiones, un montón de conceptos que por ahí se malentienden y te pueden servir para interpretar una situación cotidiana que te puede llegar a pasar.
las 10. ¿Ya llegamos? Ya, 21:58. se nos fue el tiempo. Rápido. Mal. Tenemos Eso. que cerrar. Cerramos. Pero bueno, interesante, ¿eh? Por lo menos para nosotros tres, la charla. Esperemos que para la ¿Gustó? comunidad. Sí. Pero Me Podemos gusta. traer a Rolón. A ver qué piensa. Olvídate. Rolón, si estás viendo, te Olvídate. queremos acá. Tengo muchos pensamientos que por ahí decían, pero está muy lindo para hablar de este tema. Sí, Pero sí, hay que, Que- hay que es ser que solo se como- conectan los temas y te llevan a Claro, seguir. totalmente. Jefa, gracias. Por otro De lado, ¿tiene nada. algo que agregar, decir algo? No. Usted cada vez que agrega algo queda No, esta vez no. agitado la víspera. Estamos de Licenciado. 10. Estamos de 10. Vamos a ver qué sale el otro lunes. No, si se dijo la jefa. Vamos a prepararlo de falsa denuncia. Falsa. Qué temita. Otro tema para estudiar Sí, bastante. sí. Vamos Y a después, y en algún repasar momento, todo. y en algún momento tenemos que ver ustedes que son los que están los profesionales del tema, cómo podemos trabajar con el agresor. Hacer una introducción para ver cómo se trabajaría con el agresor. Crear una O sea, política pública no pública. no, pero ir un poquito más, iría sobre esto, sobre lo otro, haríamos esto, haríamos lo otro. ¿Qué porque- creamos- actividades decís vos? Totalmente. creamos un ¿Cómo lo mundo. sacamos de ese mundo? Y ¿Dónde sí, se- sí. ¿Me entendés? ¿Cómo Yo haríamos? sigo trabajando en eso a nivel teórico. Bueno. Pero está ahí en todo, en Google Drive tengo todo ¿Y esas lo ideas. podemos charlar en algún momento? Sí, son ideas que en sí ya se han dicho en otras partes, en otros libros. Hay mucha gente que habla de esto, solo que, como decíamos recién, no salen a la luz. Totalmente. Y la verdad que estaría Sigo bueno sosteniendo de que hay temas que sacarlo. por ahí son interesantes para la comunidad, pero por ahí no te dan una cantidad Ujú. de oyentes o de público que te toma en ese momento y por eso no se No es un multiplican. tema de moda. O no es un tema de que te va a catapultar para que ocupe cierto cargo, entonces por ahí no se hablan ni se... Pero lo vamos a seguir hablando. Pero lo vamos a seguir. Sí, totalmente. Lo que es masculinidades, ahora institucionalmente tenemos el curso en agosto. Se está en el pack de especialidades, así que el que quiera y le interese el tema lo puede hacer. Estaban las inscripciones. Esto es de... ¿De qué la policía? Pero a nivel gallego, caleta... Gallegos, me parece que está. Bien, perfecto. Vamos a difundirlo después. Sí. Gracias. De nada, gracias a vos. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. Acompaña Azules de la provincia de Santa Cruz, Municipalidad de los Antiguos. Gestión.